Hola, ¿qué tal amigos de la revista Raya? Les damos la bienvenida a esta entrevista extraordinaria que hemos realizado, que vamos a realizar con el ex candidato vicepresidencial Andrés Arauz, quien desde Quito va a contestar varias de las inquietudes que se surten en este momento alrededor de los hechos gravosos que han sucedido en las últimas horas, en los que la policía ecuatoriana ha irrumpido de manera ilegal, como lo han calificado ya muchos gobiernos a nivel de América Latina, América Central, de la misma Organización de Estados Americanos, OEA, ha irrumpido de manera ilegal en la Embajada de México, en Ecuador precisamente, en la noche del viernes, con el fin de capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue el coequipero del presidente Rafael Correa en su momento. Esta decisión pues la ha tomado y la está asumiendo políticamente el presidente Daniel Noboa, quien hay que recordar llegó al poder el pasado octubre de 2023 en unas elecciones atípicas, luego del fallido mandato del presidente de derecha también, Guillermo Lasso. Bueno, para ver cuál es el contexto de la situación, de lo que está pasando en este momento en Ecuador, nos enlazamos en este momento en directo con Andrés Arauz desde Quito. Andrés, ¿cómo están en este momento, digamos, la oposición a este gobierno que se ha visto golpeada en las últimas horas? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Revista Raya por la oportunidad de conversar sobre lo que ocurre en el Ecuador. Estamos viviendo momentos de shock, de un golpe fuerte a las instituciones, a la democracia, al derecho internacional, al derecho universal al asilo, que es un derecho humano, y por supuesto también a nosotros como oposición política. Nos sentimos perseguidos. La irrupción violenta, la invasión, utilizando personal militar y policial por parte del gobierno de Daniel Noboa a la embajada mexicana para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, es realmente un hecho que ratifica la persecución política que hemos estado viviendo, que llegan al colmo de violar el derecho internacional, una de las normas más sacrosantas como es la inviolabilidad de las embajadas, para poder dar cumplimiento a este odio visceral, a esta sed de venganza en contra de Jorge Glass y de un proyecto político progresista de izquierda que planteó y logró grandes transformaciones en el Ecuador. Entonces, estamos realmente indignados, molestos, también tristes y con una inmensa pena por lo que está ahora sufriendo el gobierno, el pueblo mexicano, a raíz de esta irrupción violenta por parte de un gobernante claramente con características fascistas, como bien lo señaló el presidente López Obrador. Esto no había ocurrido jamás en la historia del Ecuador ni en América Latina y es realmente algo que debe llamar la atención y que merece que los países, las instancias internacionales tomen acciones de toda índole, de forma inmediata y de forma contundente para que jamás este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Así es. La decisión del presidente López Obrador ha sido romper las relaciones políticas, diplomáticas con el gobierno de Noboa en este momento. ¿Qué puede pasar en las próximas horas tras esta decisión de México? Bueno, creemos que es una reacción pertinente. Lamentamos la falta de estilo y tino diplomático del gobierno de Noboa. Creemos que el gobierno de México tenía todo el derecho de calificar el asilo y lo único que respondía al gobierno del Ecuador era autorizar el salvoconducto para que Jorge Glass pueda salir del país y dirigirse a México con la delegación diplomática que estaba ya también en camino a salir, con el caso de la ex embajadora Raquel Serur. Eh, Ahora la ruptura de relaciones diplomáticas significa un reto sustancial para la región, para el Ecuador, probablemente tenga consecuencias en el ámbito económico, político, en materia migratoria, que es quizás la que más nos preocupa, porque estamos viviendo un régimen de manejo económico de derecha en donde el gobierno de Daniel Noboa está expulsando, al igual que el de Lazo, a decenas de miles de ecuatorianos
sea por el Darién y luego cruzando Centroamérica y finalmente México y el desierto de Estados Unidos, y otros a través de aire llegan, por ejemplo, a El Salvador o a otros países centroamericanos y luego avanzan a los Estados Unidos mexicanos. Ahora, sin la protección consular, que ya se ha visto debilitada, pero que se debería totalmente eliminada, que existía y que hasta dentro de pocas horas existe por parte de las delegaciones diplomáticas ecuatorianas en México, nuestros compatriotas quedarán desamparados. Obviamente, además, habrá un impacto en materia de las transacciones económicas, de las inversiones, de la realización de operaciones de comercio exterior y tantas otras que sabemos que van a afectar aún más en esta situación tan crítica a la economía de las familias ecuatorianas. Andrés, ¿qué lleva a Novoa a tomar esa decisión tan arriesgada y al final también sin precedentes en la región, como lo han calificado varios mandatarios de otros países? ¿Qué lo lleva a tomar esa medida tan desesperada contra un miembro tan importante de la oposición en Ecuador? Mira, realmente es inexplicable porque lo que hemos visto es nada más un pronunciamiento por parte del presidente López Obrador explicando un símil entre una situación de coyuntura ecuatoriana con una situación de coyuntura electoral mexicana y que fue manipulada con un despropósito total por parte del gobierno ecuatoriano para justificar la expulsión de la embajadora Raquel Serur. El presidente López Obrador lo único que hacía en su alocución del día jueves era decir que en el Ecuador hubo un asesinato a un candidato que terminó afectando las preferencias electorales, incluyendo las de nuestra candidata. Esto es la verdad. Se puede certificar con las encuestas que fueron registradas oficialmente ante el órgano electoral y la caída de la intención de voto se dio precisamente el día después del asesinato, cuando hubo un despliegue mediático de los medios hegemónicos corporativos para culpar a la Revolución Ciudadana de ese hecho. Entonces, eso fue lo que relató el presidente López Obrador. Luego de eso, en segunda vuelta, fueron asesinados todos los sicarios que habían asesinado a Fernando Villavicencio, que también tuvo un impacto en las preferencias electorales, una especie de hecho mucho más fuerte en su impacto, similar al que hubo en el caso de mi campaña presidencial con el exfiscal Francisco Barbosa, cuando acusó falsamente a nuestra candidatura de haber recibido fondos del ELN. Eso luego fue obviamente desmentido y ahora Barbosa está siendo investigado por la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano. Sí, hay que analizar esa parte. Novoa viene de retomar un gobierno fallido también de Guillermo Lazo, a quien se le salió de las manos el país. ¿Qué está en juego en Ecuador en este momento o qué ha estado en juego en los últimos años para que la extrema derecha representada en el empresario Lazo, en Novoa, tomen estas determinaciones tan arbitrarias en contra de quienes son la oposición política? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Detrás de qué están ellos en Ecuador? Mira, solo quizás una precisión, ¿no? Yo no creo que a Lazo se le haya salido de las manos. Nosotros advertimos que las medidas de Lazo iban a generar pobreza, desigualdad, migración, expulsión de ecuatorianos, precarización laboral, entre otras cosas, y obviamente sembrar un clima de violencia social. Eso era claro desde el primer momento cuando Lazo decide aplicar medidas de corte neoliberal acompañadas por poner a banqueros en los distintos roles, incluyendo a banqueros vinculados a la evasión tributaria, a la corrupción y al narcotráfico. Entonces, el resultado de ese cóctel venenoso fue efectivamente la destrucción de la institucionalidad estatal en apenas 2 años de gobierno de Lazo. Pero recordemos que, por ejemplo, en mi caso fui víctima de la persecución de Guillermo Lazo y el gobierno mexicano me declaró también como refugiado de su país, precisamente porque develamos la mafia offshore, los paraísos fiscales, los mecanismos de evasión tributaria, el vínculo de sus bancos en el exterior con el lavado de dinero y cómo eso termina afectando negativamente las perspectivas de desarrollo del Ecuador. Pero ¿qué es lo que pasa ahora?
que en el caso de Daniel Noboa hay comportamientos muy similares. También es dueño de un banco, también tiene operaciones offshore, ha sido revelado por los Panama Papers, por los Paradise Papers, está una serie de activos en el exterior, incluyendo una muy cuestionable farra o fiesta en España donde había transferido $15,000 de una cuenta no declarada y había lanzado el dinero al aire según la publicación de un medio español. Entonces, ese tipo de comportamientos están empezando a ser develados. Por otro lado, en esta última semana estamos en una coyuntura específica en donde se están publicando los chats de comunicaciones privadas de la fiscal general del Estado, aquella amiga de Francisco Barbosa, en donde ella evidencia, por ejemplo, con sus escritos, que están pendientes de pasar por los filtros de peritaje y demás de la justicia internacional, pero que está iniciando ese proceso ya, en donde ella aparentemente dice y confiesa que ella sabía la identidad de los asesinos de Villavicencio la misma noche del crimen, pero que decidió guardárselo durante meses para, por instrucción del embajador de los Estados Unidos, afectar negativamente a la candidatura de la Revolución Ciudadana. Es decir, son revelaciones que demuestran el fraude de la democracia ecuatoriana a partir de manipulaciones de la función judicial y en particular de la fiscalía. Eso está por revelarse de manera escandalosa en nuestro país y evidentemente el gobierno lo que busca es un escándalo de mayor proporciones que le baje la intensidad y la atención a este otro hecho que es significativo. Y por último, perdón, Edson, rápidamente, sí, estamos en una coyuntura electoral. Noboa convocó a un referéndum que se realizará el 21 de abril, en pocos días, y en donde en los últimos días la intención de voto del referéndum ha ido de bajada significativa, muy fuerte. ¿Por qué? Porque entró en vigencia el aumento del impuesto al valor agregado, las reformas tributarias que, por ejemplo, en Colombia significaron una movilización social muy fuerte, el aumento del precio de los combustibles que no estaba previsto, que también afecta al bolsillo ciudadano, y evidentemente una especulación de ahí derivada que entenderás en dólares, nuestra economía es dolarizada, es un impacto directo a la capacidad adquisitiva al bolsillo de la familia ecuatoriana. Sí, ¿qué va a pasar con Jorge Glass? En este momento, ¿él está dónde y qué han averiguado ustedes de él? Las garantías que tiene él en este momento en el Estado ecuatoriano son mínimas. ¿O cuáles son esas garantías? Son mínimas y nosotros responsabilizamos al gobierno de Daniel Noboa, a la Fiscalía del Estado, de la vida, la integridad física y la salud mental de nuestro querido compañero Jorge Glass Espinel. Él fue secuestrado de la Embajada de México, de territorio mexicano. Esto es el equivalente a que las Fuerzas Armadas ecuatorianas hayan cruzado una frontera y extraído una persona de ese territorio. Ahí ya no aplica el derecho ecuatoriano, sino el derecho mexicano. Por lo tanto, ocurrió un secuestro de Jorge Glass por parte de las fuerzas públicas ecuatorianas. Se lo llevaron a la unidad de flagrancia durante largas 8 horas o más de 8 horas. No pudo ver siquiera a sus abogados y luego fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en la ciudad de Guayaquil. Sabemos que él está allá. Afortunadamente sabemos que ha recibido atención paramédica, pero queremos tener más certidumbre y más garantías sobre su estado de salud mental, de que tenga acceso a los medicamentos, el cual para él son indispensables dado su estado de salud y obviamente que pueda tener el cuidado debido en alusión a su alta responsabilidad de Estado siendo ex vicepresidente. Sí, a raíz del rompimiento de relaciones de México con Ecuador, la región se ha pronunciado. El presidente Gustavo Petro, la presidenta Xiomara también de Honduras, eh, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. En fin, varios mandatarios, incluida la OEA, decíamos, han rechazado de manera contundente esta operación ilegal que ha cometido el gobierno de Noboa en las últimas horas en Ecuador contra la oposición. Entonces, la pregunta concreta en este momento es: ¿qué viene para la región
luego de este hecho sin precedentes en la historia reciente del continente y qué puede pasar con Ecuador en el ámbito internacional. Bueno, en primer lugar, un infinito agradecimiento a la solidaridad de tantos países de nuestra América con relación a lo que ocurrió en la embajada. La gran mayoría de ellos hacen énfasis no solo en la violación del derecho internacional por la incursión, sino también en la discrecionalidad y arbitrariedad de no respetar el derecho internacional con relación al asilo político. Es decir, esa es una máxima y una base del principio de derecho internacional, de la relación entre nuestros países, y es indignante que no se haya cumplido. Genera un precedente nefasto para toda la región y por eso estamos muy agradecidos y les mandamos un abrazo a todas las autoridades que se han pronunciado al respecto. De particular forma a el presidente Petro, porque el presidente Petro no solo que ha rechazado la intromisión, sino que ha hecho énfasis en el derecho universal al asilo político, pero además ha manifestado la intención de que en la República de Colombia auspicie una solicitud de medida cautelar ante el sistema interamericano de derechos humanos para que se revierta la situación de Jorge Glass anterior a la incursión y obviamente pueda tener las garantías debidas de debido proceso y garantizar su estatus como persona protegida, como solicitante de asilo, como asilado, como refugiado, y de esa manera pueda completarse pues el ciclo esperado de la solicitud de asilo, que insisto es un derecho humano. Sí, finalmente Andrés Arauz desde Quito, que nos acompaña en esta entrevista extraordinaria de la revista Raya a raíz de los hechos graves que han sucedido en las últimas horas en Quito, en donde el gobierno de Noboa ha ordenó incursionar en la Embajada de México y allí capturar, secuestrar, ha dicho Arauz, a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. ¿Cómo se sienten los demás miembros de la oposición o ustedes, digamos, que han estado en la contienda electoral, Andrés, en las últimas elecciones y que siguen, digamos, en su brega política en defensa de mucha gente que también lo sigue a ustedes, Andrés? ¿Cómo se sienten como opositores? Mira, evidentemente nos sentimos amenazados, perseguidos, se ha ratificado esa persecución. Creo que ya no puede quedar ninguna duda a nivel mundial, a nivel planetario, de que hay una persecución política en el Ecuador. Le hemos venido sufriendo 7 años. ¿Por qué? Por pensar diferente, por pensar con ideas progresistas, porque queremos defender los derechos de la gente. Y precisamente la ruptura de relaciones nos preocupa porque va a generar consecuencias muy negativas en términos de la vulnerabilidad de nuestros hermanos migrantes, sobre todo, que utilizan a México como un país de paso para llegar a Estados Unidos, porque va a afectar a las decenas de miles de estudiantes ecuatorianos que estudian en universidades mexicanas, porque va a afectar a las relaciones comerciales. Entonces, nosotros hemos defendido siempre a las grandes mayorías, vemos que sus derechos nuevamente están amenazados. Y yo lo que hago en la convocatoria al pueblo ecuatoriano, incluyendo los ecuatorianos que votan en Colombia, que el 21 de abril nos manifestemos con contundencia en rechazo a estas prácticas dictatoriales y respetuosas del derecho internacional que ha ejecutado a Daniel Noboa con un contundente 11 veces no en la consulta popular, en el referéndum, y en particular con relación a las preguntas D y E de arbitraje internacional, que son una enorme contradicción cuando este gobierno ni siquiera quiere respetar el derecho internacional público, y el trabajo por horas, que lo que haría es continuar precarizando la situación de los trabajadores ecuatorianos y justificaría mayor crisis social, mayor violencia y mayor migración. Así que esa es nuestra postura con respecto a los próximos días. Obviamente aspiramos a que se retrotraiga la situación de Jorge Glass, que pueda haber un restablecimiento pacífico entre ambos países, pero que, como hemos dicho, se pueda hacer a partir de la renuncia de Daniel Noboa, quien no está capacitado para gobernar, quien ha violado los más sacrosantos principios del derecho público internacional y que no merece nuestro país tener a un jefe de Estado de esas calañas. Es Andrés Arauz desde Quito, Ecuador,
en esta coyuntura, en esta entrevista extraordinaria de la revista Raya para analizar la situación de lo que sucede con la política en Ecuador, en donde, como decíamos al inicio, en las últimas horas, México ha roto relaciones con este país hermano a raíz de los hechos en los que ilegalmente fue intervenida la policía ecuatoriana, intervino de manera ilegal en la Embajada de México para extraer de allí, capturar de manera ilegal, ha denunciado el ex candidato Arauz a Jorge Glass, y así lo han dicho también los diferentes mandatarios a nivel de la región. Pues Andrés, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a todos los colombianos. Chao.